Damos toda la gloria al Señor, toda la exaltación, porque Él ha sido bueno, porque Él nos ha sostenido, porque Él está con nosotros. Si puedes cerrar tus ojos unos instantes, tan solo meditar en ese sacrificio de Jesús. Solo tus ojos cerrados, pensar en esa maravillosa obra que hizo el Señor por ti y por mí. Porque Él en sus momentos, en últimos segundos de vida, cuando estaba en la cruz, pensó en ti y en mí, pensó en la gloria que había sido puesta delante de Él, Rey de todos aquellos que confiesan su nombre, Rey de todos aquellos que se humillan delante de Él, Rey de todos los escogidos, tuyo y Rey mío. Lo que no sabían los romanos al poner ese letrero arriba en la cruz era que estaban profetizando la gloria, maravilla, exaltación y poder de nuestro Señor Jesucristo, que decían que era el Rey de judíos, Rey de todos. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos por tu gloria, por tu palabra que nos dejaste, Padre, para aprender de tus maravillas, de tu misericordia para con nosotros. Porque nos recuerdas hoy que eres nuestro Dios, eres nuestro Rey, eres nuestro Señor. Te damos la alabanza solamente a ti, Señor. Te ponemos este tiempo de predicación en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Damos toda la gloria al Señor, a cada uno de ustedes. Le damos bendiciones, les bendecimos en el nombre de Jesús. Le agradecemos al Señor por estar con nosotros, porque Él es nuestra fuerza, nuestro estandarte, nuestro escudo. Y como dice el título de la predicación de hoy, Él es nuestra Pascua. Él es nuestra Pascua. Así lleva por título la enseñanza de hoy. Él es nuestra Pascua. Recordar la obra maestra del Señor, su sacrificio para que tuviéramos salvación. Fue presentada esta obra en el Éxodo como imagen, solo como imagen, a través del pueblo de Israel y de Moisés. Fue luego profetizada 700 años antes de Cristo y luego fue anunciada por su mismo autor al entregarse y fue presentada en victoria, en sincronía perfecta con varios sucesos del pueblo de Israel. La obra maravillosa, sacrificial y de victoria del Señor Jesús en la cruz del Calvario la hizo el Señor, y Él, como protagonista de esta misma, exaltó al Señor Dios Todopoderoso, Creador, al humillarse hasta lo sumo para sacrificarse por nosotros y darnos salvación y vida eterna. Y es una obra de la cual desde Génesis hasta Apocalipsis se ha ido hablando. Desde Adán y Eva, al ser necesario el sacrificio de un cordero para que pudieran tener vestiduras y pudieran estar frente al Señor. El sacrificio entregado por Abel, el mejor sacrificio de Abel, antes que el de Caín, porque fue un sacrificio de corazón, un sacrificio verdadero, un sacrificio íntegro. La obra del Señor en el pueblo de Israel, cuando ese cordero fue sacrificado para que en los dinteles de las puertas se pudiera colocar sangre y de esa manera la muerte no pudiera cruzar a través de esas puertas. Esa es la imagen de Cristo sacrificado por nosotros para traernos salvación, del cual también comemos, como dice Jesús, es necesario que coman de mi cuerpo. Más adelante lo vemos en la imagen de David como rey. Más adelante lo vemos en cada una de las palabras de los profetas. El Señor Jesús mostrándose en cada una de las palabras de nuestra Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y llegando a ese momento en donde Él nace de una virgen. Y luego de 33 años es entregado, es sacrificado y es muerto por nuestros pecados para que tuviéramos salvación. El día de hoy vamos a estudiar Isaías 53 y esto es como testimonio del poder del Señor en nuestras vidas para que nosotros tengamos vida eterna, perdón y salvación. Vamos a leer, vamos a ir al texto de Isaías 53, versículos del 1 al 12.
Isaías 53, del 1 al 12. Dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vamos a ir verso a verso, aprendiendo cada una de estas palabras que el profeta Isaías habla 700 años antes de nuestro Salvador Jesucristo. El primer verso dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. ¿Quién creerá? Este primer versículo nos revela el primer paso para recibir la salvación, y este es creer. La palabra de Dios dice que para el que cree, todo le es posible. Y se nos enseña una y otra vez que por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en Romanos 10, versículos del 9 al 10 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aleluya. Para salvación creemos que el Señor Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados. Mi hermano que me escuchas hoy, el Espíritu Santo de Dios es el que revela el pecado que hay en ti, es el que te recuerda la necesidad que hay en ti del Señor. Y cuando tú escuchas la predicación, cuando está la obra portentosa del Espíritu Santo trayéndote revelación y realidad de tu vida y realidad de tu situación pecadora, entonces hay algo maravilloso que empieza a operar dentro de ti, dentro de tu corazón. Empiezas a creer y empezamos a creer en que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, para darnos vida, para darnos salvación, que somos salvos solamente por Él, que no por nuestras obras podemos alcanzar el cielo, o por nuestras obras podemos alcanzar estar cerca de nuestro Padre Celestial. Aquella obra redentora hecha por el Señor Jesús fue la que nos ayuda hoy a entender de que desde ese momento donde Adán y Eva perdieron en la cercanía de nuestro amado Señor y Creador, desde ese momento hay una separación entre el hombre y Dios, la cual es el pecado. Y la distancia entre el pecado, que crea el pecado entre Dios y el hombre, es una distancia que solamente la puede cubrir el Señor Jesús.
una distancia eterna, una distancia grande, una distancia inalcanzable, pero Jesucristo es eterno, Él es grande, Él es todopoderoso, y ese camino entre Dios Padre y nosotros es Él, el Cordero Santo. Y el Espíritu Santo, mi hermano, es el que te ayuda, el que te enseña a creer. ¿Quién creerá esta palabra? Tú y yo, que hoy, después de más de 2000 años, después de más de 2000 años, creemos en que el Señor Jesús hizo una obra maravillosa, en que Él nos da vida, en que el Señor Jesús es nuestro Cordero de expiación, es nuestro Cordero que a través de Él, a través del cual hoy podemos tener vida y podemos tener salvación. El segundo versículo dice: subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él, ni hermosura le veremos, así atractivo para que le deseemos. Ese es el versículo 2. El renuevo que muchos no esperaban es el que empezó a brotar en el Señor Jesús. En un momento de revolución, en un momento en donde el pueblo de Israel estaba pensando en un nuevo reino, en un despertar, pero un despertar para levantarse en contra del Imperio Romano. En un momento en donde nadie esperaba, fue el momento en donde el Señor Jesús nace como ese renuevo, como ese momento, como ese instante que cambia la historia y la divide en dos. Y fue como raíz de tierra seca. Saldría de un lugar en donde las personas estudiosas de ese tiempo no lo esperaban. Salió de Belén, en donde las personas no sabían o no creían que él podía salir. O salió de Nazaret para muchos estudiosos de la época y decían, ¿cómo podrá salir de ese lugar algo bueno? Avergonzaría a los sabios con su aparición y una vez más recordaría a todas las personas y a las personas aún estudiosas de la palabra de que él cumple la palabra del Señor al pie de la letra. Con su aparición, con su nacimiento aquí en la tierra, recuerda que él avergüenza aún a los sabios, porque ese es el modo de proceder de nuestro Señor, Dios Todopoderoso, Creador. Él viene y le recuerda una otra vez al hombre que es hombre y que Él es Dios. Aún así, raíz de tierra seca. Quizá no es vistoso para muchos, pero sí es profundo. Esa raíz de tierra seca que va hacia abajo, va a lo más profundo y encuentra agua en lo último. Así Jesucristo, profundo, aunque raíz de tierra seca, arraigado a lo importante, arraigado a la palabra, arraigado al amor que predicó y que profesó, arraigado a la salvación, arraigado al perdón de los pecados, arraigado a lo importante, no arraigado a esas vestiduras de los sacerdotes, no arraigado a esa manera de proceder y de actuar de los escribas y fariseos que solo eran apariencia, que eran piedras limpiadas, sepulcros blanqueados, que eran personas hipócritas, sino que era profundo, era real, hablaba al corazón, hablaba las vidas, transformaba las vidas desde su más profunda necesidad. Llegaba a mujeres como llegó a la samaritana sentada en ese lugar, en ese pozo, y habló a lo más profundo de su corazón diciéndole, tú tienes necesidad de Dios, tú no tienes necesidad del hombre, tuviste 6 maridos, tú no tienes necesidad del hombre. No es necesidad aparente, sino profunda. Jesús siempre iba a lo profundo. Cuando sanaba a los enfermos les decía, eres salvo, porque iba a lo profundo. No iba solo a la apariencia, sino a lo profundo. Raíz de tierra seca para muchos. Sin atractivo le veremos, dice la palabra. Para el Señor nada más importante que lo eterno. Estas apariencias, lo físico, se pasa con los años. Las fuerzas se mudan, se cambian y se acaban. Las canas empiezan a salir, las arrugas empiezan a formar parte de nuestra realidad y empezamos a darnos cuenta que la belleza se acaba. Aún los talentos se pueden perder con el tiempo. Aún el conocimiento con el tiempo y la vejez se puede volver menor.
Pero lo más profundo, lo más importante, lo eterno, es el espíritu y el alma del hombre. Para el Señor nada más importante que lo eterno. No usó las armas convencionales humanas el Señor Jesús. Él no usó de la belleza, no usó de las riquezas, no usó de talentos, sino que usó del poder y la voluntad del Padre. Todo lo que hizo fue bajo la voluntad del Padre y todo lo que hizo fue bajo el poder del Padre. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿A quién esperaban los judíos? ¿A quién esperaban los judíos? Fue desechado, fue menospreciado por los escribas, por los fariseos de la época, por los estudiosos. Fue menospreciado por los ricos, por muchos, por los gobernantes, por los que habían sido seleccionados socialmente en esa época. Fue menospreciado aún por su pueblo, por los judíos. Dice la palabra, los suyos vino, a los suyos no les recibieron. En palabras de Jaime Bariljo, filósofo judío, presentes palabras en la página del Congreso Judío Latinoamericano, los judíos siguen esperando a un Mesías, pero con las siguientes características. Mesías es un hombre, un rey, opuesto a todos los reyes hasta ahora vigentes. Rey que será juez y profeta e impondrá justicia, y de esta manera logrará establecer la armonía entre los hombres y la paz consecutiva. En paréntesis dice, en el siglo XIII en España fue obligado al rabino Najimánides a polemizar públicamente con representantes de la iglesia. Cuando se le reclamó por qué los judíos no aceptaban la figura mesiánica de Jesús, respondió: el Mesías, en nuestra versión, traerá la paz y el amor. Si no hay paz y amor, no creeremos que el Mesías ya haya llegado. Tremendo y triste, porque el mismo pueblo judío no entendió y no reconoció que Jesucristo ya había traído la paz y el amor. Tú, mi hermano que me escuchas, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, a través de en la cual puedes vivir y a través de la cual puedes confiar y descansar todos los días, es una paz sobrenatural que solamente viene de Jesucristo, del Espíritu Santo, y que no se encuentra en ningún otro lugar de este mundo. Esa paz es la que te abruma, la que te sostiene, la que te da fuerza, y esa es la paz verdadera que el Señor Jesús tiene. ¿Sabes cuál es esa paz? Es la paz que tienen nuestros hermanos cristianos en la China, porque son aún perseguidos, pero ellos siguen reuniéndose y congregándose en paz, confiando que tienen salvación a Jesús. Esa paz fue la que sintieron los discípulos del Señor Jesús después de que Jesucristo subió al cielo y subió en gloria y resucitó, pero ellos se quedaron aquí con una tarea y empezaron a extender el reino de los cielos por toda la tierra, como había dicho Jesús. Primero en Jerusalén, luego en Samaria, y hasta lo último de la tierra lo hicieron. Llegaron hasta Roma, muchos llegaron hasta España, llegaron hasta Asia, llegaron hasta África y se extendieron en el mundo completo de esa época. Y reconocieron que él era el Mesías y tenían paz dentro de sí, porque aun cuando estaban perseguidos, Pablo y Silas en esa cárcel alababan y exaltaban el nombre del Señor, porque tenían verdadera paz. Qué triste es que el pueblo de Israel, el pueblo judío, hoy no reconoce que Jesucristo es el Mesías y no pueden sentir esa paz y el amor. Dice, si no hay paz y si no hay amor. Ellos están hablando de una paz completa a nivel mundial, es decir, un sinónimo de paz sin guerra, pero el Señor Jesús trae paz verdadera y trae amor verdadero, amor que sobrepasa todo el concepto de amor que tú entiendes o reconoces, el concepto de las películas de Hollywood que te enseñan un amor que es pasional, un amor que solo se demuestra a través de actos, un amor que solo se habla a través de romance. El amor que te habla el Señor Jesús es un amor profundo, eterno, así como lo cantan los niños en la alabanza, en la canción. Es más alto, es tan alto, es tan ancho, es tan profundo. Es un amor que no puede caber
dentro de nuestro corazón, y aún así Él nos llena totalmente. El amor verdadero del Señor Jesús, que nosotros aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Los judíos no creyeron en el Mesías. Esa paz y ese amor nos lo regala Jesucristo. Paz abundante. Fue desechado, fue afligido, fue avergonzado. Juan capítulo 1, versículo 11 al 12 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A ti y a mí, a ti que crees en el Señor, a ti que crees en el nombre del Señor Jesucristo, te dio potestad de ser hecho su hijo. Tú quizá no tienes sangre judía, tú quizá eres un olivo plantado, implantado eres un olivo silvestre que ha sido puesto en el olivo real. Eres como esa vid que ha sido añadida, como ese pámpano que ha sido añadido a la vid verdadera. Pero estamos ahí arraigados por el Espíritu Santo, por el Señor que nos llamó en su misericordia. Todos los que le recibieron. Varón de dolores también, dice el versículo. Sufrido. Se sacrificó. Su sacrificio fue grande. Su sacrificio fue doloroso. Fue extremo el dolor que sufrió Jesús en la cruz. Los médicos estudiosos de este momento dicen y nos enseñan cómo el hombre puede sentir un dolor tan horrible al estar en esa cruz luego de ser azotado. Y de la manera que fue azotado, luego de ser clavado, de la manera que fue clavado, fue puesto en esa cruz. No pudo respirar, se ahogaba constantemente. Terminó derramando cada gota de su sangre hasta luego solamente poder sacar de su cuerpo agua. Quebrantado, perseguido desde el momento en que empezó su ministerio, vituperado porque con palabras engañosas, aún cuando estaba siendo entregado. Testigos falsos se presentaban a decir que habían hecho cosas que no debía hacer. Engañado por uno de sus mejores amigos, burlado por todo el pueblo, maldecido por los líderes religiosos de la época. Ese es el Jesús al quien seguimos. Pero también es victorioso, también es poderoso, también venció la muerte. Venció la muerte, al tercer día resucitó de entre los muertos. Trajo salvación a tu vida, trajo vida a tu vida. Versículo 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Al estar en esa cruz, la gente que vio sus milagros asombraba y decía, en Lucas capítulo 23, 35, dice: y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Ellos recordaban y confesaban verazmente de que Jesucristo había sanado a los enfermos, había liberado a los cautivos, había hecho milagros. Y aún sabiendo esto, se burlaban de él y decían: sálvase a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Dice Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra que desecharon aquellos estudiosos de la palabra de esa época, aquellos sacerdotes, aquellos escribas y fariseos y aún el pueblo judío, esa piedra que desecharon vino a ser ahora cabeza del ángulo, Jesucristo, nuestro Rey. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo de 4 al 8. Nos recuerda esto y Pedro utiliza a un texto de Isaías y de los Salmos para recordar que Él es nuestro Salvador. Primera de Pedro 2, 4 al 8 dice: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropieza, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Tremenda esa palabra que dice Pedro. Porque si tú crees en el Señor Jesús, eres salvo. Y Él es tu roca, y Él es tu piedra viva. Y no serás avergonzado. Recuerda esa palabra. No serás avergonzado. Pero son aquellos que no creen los que sufren con esta piedra. Porque esta piedra se convierte en piedra de tropiezo. Y es roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Isaías 53, 5. Por nuestros pecados. El cordero de sacrificio, Jesucristo, murió por nosotros. El que se comparte la cena de Pascua hebrea, el que es inmolado, el que es sin defecto, tierno y limpio. Moisés le dice entonces al pueblo de Israel: miren, va a pasar hoy una gran señal. El ángel de la muerte va a estar pasando por este territorio. Tienen que colocar en los dinteles de sus puertas sangre de un cordero sin defecto, tierno y limpio. Y luego tuvieron esta cena de Pascua, y estas personas reunidas se congregaron y, siguiendo cada uno de las cosas que Moisés les había dicho que hicieran, aún el cordero se comieron de él. Y esta es imagen del sacrificio, de lo molido que fue el Señor Jesús para que tú y yo no fuéramos tocados por la muerte eterna, sino que fuéramos salvos. Él es aquel que fue entregado por nosotros, el que aparta la muerte de los hombres. Él sufrió por nosotros, fue molido, como dice literalmente la palabra, molido por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones, por tu pecado, por mi pecado, por aquel pecado que has cometido, por aquel pecado con el que luchas, mi hermano. Hoy es el día para rendirlo delante de Dios y decirle: Señor Jesús, me rindo delante de ti, te entrego mis debilidades y pecados. Me humillo porque solamente tú eres el Salvador que puede apartarme de la muerte eterna y darme salvación. Tú moriste por mis pecados. Por tu llaga soy curado de la muerte y del pecado, Señor. Gracias. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 20 al 25 nos recuerda. Dice: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Ahí está el Cordero Santo y limpio. Dice el 23, que cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y es que Pedro utiliza entonces de Isaías para recordarnos de que nosotros somos salvos solo por Jesús y que éramos descarriados, pero ahora somos vueltos al pastor y obispo de nuestras almas. Versículo 6 del capítulo 53 de Isaías continúa diciendo: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Te preguntas de dónde viene el evangelio.
¿Cómo enseñamos nosotros de que Jesucristo llevó nuestros pecados? Isaías dice en el versículo 6 del capítulo 53, cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso Jesucristo dice en la cruz, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque donde hay pecado, ahí no está el Señor. Porque el Señor tuvo que alejarse de Jesús en ese momento, porque era ese cordero de expiación que era puro santo, pero como aquellos judíos lo hacían al momento de sacrificar al cordero, ponían la mano sobre el cordero y los pecados eran pasados al cordero, y el cordero que no había hecho nada malo era sacrificado. En ese momento Jesucristo recibe los pecados de todos nosotros, las mentiras, los engaños, las maledicencias, los malos pensamientos aún, las malas acciones, todos los pecados que hemos cometido, todos fueron puestos en esa cruz, en su cuerpo, en su ser, para que pudiera entonces ser satisfecho el sacrificio, para que entonces la justicia perfecta del Señor fuera satisfecha. Solamente a través de la muerte podía haber el perdón del pecado. Y Jesucristo cumplió ese perdón a través de ese sacrificio. En Jesucristo nuestros pecados fueron todos soportados. Él que es eterno, Él que es grandioso, Él que es todopoderoso, Él que es infinito, era el único que podía soportar todos los pecados de toda la humanidad. Él los cargó en esa cruz. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, nos muestra otra imagen de Jesucristo como cordero, pero ya no un cordero inmolado, sino un cordero en victoria. Dice Apocalipsis 5, 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El Señor Jesús venció en esa cruz. Y Él venció con poder y gloria. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Ahí donde estás por un instante, dile, Señor, gracias por el sacrificio que hiciste por mí. Y porque no solamente moriste, sino que resucitaste al tercer día. Porque en ti tenemos vida. Padre, porque tu resurrección demuestra tu poder. Tu resurrección, Señor, es lo que nos da a nosotros poder para continuar predicando tu palabra, Señor. Resucitaste el tercer día de la muerte. Venciste a la muerte y venciste al pecado. Y tú nos has dado victoria. Dile gracias, Señor, porque me has dado victoria. Versículo 8 dice, del capítulo 53 de Isaías, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra a los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Primeramente, su generación, ¿quién la contará? Así como cuando el Señor saca de su tienda a Abraham y le dice, mira al cielo, mira las estrellas, cuenta cuántas hay, y Abraham no alcanza a contar la cantidad de estrellas. Así nosotros somos la generación llamada y escogida. ¿Y quién contará esta generación? ¿Cuántos millones y millones de escogidos han sido lavados y transformados por la sangre poderosa y santa del Señor Jesús? ¿Cuántos han nacido y han vivido quizá en pecado, pero han sido confrontados con el Espíritu Santo que les revela su necesidad del Señor y se rinden delante de Él y el Señor Jesús les da vida? ¿Cuánta generación de generaciones? ¿Quién la contará? Ríos de millones de personas que alabarán el nombre santo de Jesús y confesarán su poder y dirán, solo por ti soy salvo, Señor. No por mis obras, no por lo que yo intenté, no por mis actos, no por las cosas que pude hacer en la vida, sino porque creí en ti, que me diste vida y salvación, que me llamaste, Señor, por mi nombre, que me escogiste. Dice, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. La rebelión. Quienes sabían que debían hacer algo, pero decidieron rebelarse e ir en contra.
Muchos de los fariseos sabían que él tenía el poder del Señor. Muchos de los fariseos antes de crucificarlo sabían que él hablaba de parte del Señor. Muchos decían, ¿cómo es posible que alguien haga estas señales y milagros y no solo por la obra y dirección del Señor Dios Todopoderoso? Y aún así decidieron rebelarse. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Nunca pudieron los fariseos, los escribas, encontrarle error alguno, ni falta, ni falla. Como diría Pedro, él era limpio, él era santo, él era como cordero inmolado, como cordero santo. Versículo 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Tremenda esta parte, porque Jesucristo lo que más hizo durante su vida fue cumplir la voluntad de Dios. Desde el momento en que nació, proféticamente, la voluntad de Dios se cumplió. Luego crece, dice la palabra, que creció con gracia para con los hombres, y lo hizo bajo la voluntad del Señor. Y cuando empieza su ministerio bajo la voluntad del Señor Dios Todopoderoso. Asimismo, tú y yo, mi hermano, estamos llamados a cumplir la voluntad del Señor, a cumplir paso a paso la palabra del Señor. ¿Quieres saber la voluntad del Señor? Estudia la palabra de Dios. ¿Quieres saber la voluntad del Señor? Lee tu Biblia, que ahí el Señor nos dejó su palabra expresa, su palabra literal, la palabra que nosotros debemos cumplir. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes son mis amigos si cumplen mis mandamientos. ¿Cómo cumpliremos los mandamientos si no conocemos la palabra del Señor y su voluntad? La voluntad del Señor está ahí escrita. Y la voluntad del Señor, Él te la quiere mostrar, presentar y te quiere guiar en tu vida, en tu diario vivir. Tenía algo el Señor Jesús importante para que nosotros copiemos también. Oraba de madrugada, se levantaba y estaba en constante búsqueda de la presencia del Señor. Ayunó durante 40 días y estaba en constante búsqueda de la llenura del Señor. Obedeció paso a paso la palabra del Señor y buscó hacer siempre la voluntad del Padre hasta el último segundo, cuando se entregó como sacrificio para que tuviéramos vida y salvación. Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Señor, tengo esta debilidad. Señor, tengo esta necesidad. Señor, sé que me va a costar hacer lo que tú me has dicho que haga. Sé que me va a doler hacer lo que tú me has dicho que debo hacer. Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Decirle así al Señor siempre, Señor, haz tu voluntad. La voluntad del Señor es perfecta. No añade tristeza con ella. Y tú me preguntarás, pero ¿cómo que no añade tristeza con ella si Jesús murió? Pero mi hermano también resucitó al tercer día y está sentado en el trono con gloria y majestad. Versículo 11 de Isaías 53 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecha. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Aquí nos recordamos entonces cómo el Señor Dios Todopoderoso salvará y salva a muchos. Porque hay muchas personas que dicen, no, son pocos los que van a ser salvos. No, la palabra de Dios dice que el camino es angosto y la puerta es estrecha, pero nunca dice que son pocos los que van a ser salvos. Somos muchos los que hemos creído y el Señor obra con poder y hay salvación para la humanidad a través del Señor Jesús. Jesús, nuestro Salvador, nos ha justificado ante el Padre. Él nos ha justificado ante el Padre. ¿Quién nos puede dar perdón de pecados? Solamente el Señor Jesús. Versículo 12 dice, por tanto,
yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Qué hermoso es el Señor Jesús. Qué hermoso es el Señor Jesús. Que aún en la cruz, Lucas capítulo 23, 24, versículo, nos recuerda. Y Jesús decía, Lucas 23, 34, perdón. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El sentir del Señor Jesús es que tú seas perdonado, es que tú tengas perdón, es que tú puedas estar otra vez con el Padre Celestial. Es que aquello que te aleja del Padre Celestial, lo que no te permite orar, lo que no te permite buscarle en espíritu y en verdad, lo que no te permite derramarte cuando estamos alabando y orando, lo que no te permite buscarle en verdad, que es el pecado, sea limpiado y quitado de ti, sea borrado de ti y puedas tener perdón para con el Padre. Y el Señor Jesús lo decía aún hacia aquellos que lo estaban crucificando y transmitía ese perdón aún a los que lo estaban vituperando. ¿Cómo estamos haciendo nosotros, mi hermano, cuando alguien nos maldice? ¿Cómo estamos haciendo nosotros cuando alguien nos acosa? ¿Cómo estamos haciendo nosotros con nuestros enemigos? ¿Estamos perdonándoles? ¿Estamos orando por ellos? ¿Qué estamos haciendo? Porque estamos llamados a ser como Jesús hizo. Mis hermanos, terminamos con 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 al 8. Recordando que Jesucristo es nuestra Pascua. En este tiempo de celebración de Pascua a nivel mundial, recordamos que Él es el que nos da vida y nos da salvación. Él es nuestra Pascua. Dice 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 al 8. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Tremendo, porque Pablo le habla a Corintios, una iglesia que no era judía, una iglesia de gentiles que fueron acercados a través del Espíritu Santo al cuerpo de Cristo, y les dice, miren, la Pascua verdadera es Jesucristo. Muchos de los hermanos quizá durante esta época están buscando imitar algunas de las cosas que el pueblo judío hace, y no estamos en contra de lo que quizá los judíos mesiánicos hacen, porque si son judíos tienen libertad de hacerlo, como diría Pablo. Pero nosotros somos aquellos que fuimos llamados a entender que somos como esos hijos, que fuimos añadidos a ese olivo y a esa vid. Somos añadidos, pero por la gracia de Cristo somos sus hijos. Y nosotros sabemos y entendemos que Cristo es nuestra Pascua y que la celebramos no solo un día, sino todos los días, y que recordamos que Cristo es nuestro Salvador y que por Él tenemos, aleluya, la salvación de la muerte, así como el pueblo de Israel en Egipto vio pasar la muerte, pero que no llegó a sus casas. Celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia ni maldad, sino con panes sin levadura, escucha, de sinceridad y de verdad. Hoy hemos escuchado la palabra de Dios. Hemos escuchado la palabra de sinceridad y de verdad. Hemos escuchado Isaías 53. Y es maravilloso, impresionante, glorioso ver cómo esa palabra se cumplió al pie de la letra en nuestro Señor Jesús. Mi hermano, hoy yo te invito a que si quizá no sientes ese amor y esa paz, de la cual los judíos dicen que todavía no se ha visto, pero que tú puedes sentir y tener hoy a través de Jesucristo, te invito a que le abras tu corazón a Él y le digas, Señor, ahí con tus ojos cerrados, Señor Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te pido perdón por mis pecados. Quizás soy hoy como aquel hombre que estaba al lado tuyo en la cruz, que te miró y decía, este hombre no ha cometido pecado alguno.
Y tú le dijiste, en este mismo día estarás conmigo en el paraíso. Quizás somos también como aquel Pedro que vivió tanto tiempo al lado del maestro, escuchando la palabra una y otra vez, 3 años continuos, mañana, tarde y noche, escuchando la palabra de la propia boca del Señor. Pero quizá no entendió, sino hasta lo último, de que tú eras el Salvador, no el Salvador de la tierra nada más, de lo material, sino el Salvador del mundo entero, del alma, de la vida, de todo, el universo entero, Señor. Quizás somos, Padre amado Dios, como aquel Nicodemo que pensaba que a través de las obras iba a ser salvo, y quizás te escuchaba con buen ánimo, pero no había entendido en su espíritu. Era por gracia que iba a recibir la salvación, y era por tu gracia, Señor. Hoy nos rendimos delante de ti, pidiéndote perdón por nuestros pecados, humillados delante de ti, pero dándote gracias porque todos los pecados fueron sacrificados y puestos en esa cruz del Calvario. Gracias te damos, Señor. Gracias por la vida. Gracias por tu resurrección. Gracias porque venciste. Gracias porque nos das la victoria. Porque tu victoria nos ha dado victoria, Señor, para creer en ti y para vivir para ti, Señor. Te bendecimos y te damos muchas gracias por este tiempo, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.